Bueno, buen día a todos. Bienvenidos de nuevo a la Flaxo Argentina, a los presenciales y a las presencias virtuales también. Eh, para mí es un gran gusto moderar esta mesa sobre perspectivas de políticas públicas en propiedad intelectual. Eh, Teníamos prevista la presencia de una colega de Jenny Aguirre Catiblanco, que fue alumna de la maestría, pero ella está viviendo en Córdoba, entonces le derivaron el vuelo a Ezeiza. No estamos seguros de que en algún momento logre llegar a la Flaxon. Cualquier cosa será bienvenido en el momento en que pueda llegar y sumarse. Comparto esta mesa. Esta mesa es sobre perspectivas de políticas públicas en propiedad intelectual. Hoy nos acompañan Leandro Gregorio, Fernando Ardila y Julián Rottenberg. Déjenme presentarlos a los tres y después ya estamos listos para comenzar. Leandro Gregorio trabaja en el INASE, el Instituto Nacional de Semillas, y va a hacer una presentación sobre el ABS como motor de un desarrollo participativo. Él es abogado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la UBA, de la Facultad de Derecho, se ha especializado en Derecho Público Administrativo, es magíster en Propiedad Intelectual de la Flaxo Argentina y magíster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Madrid. Trabaja hace ya 10 años en el ámbito semillero y los recursos fitogenéticos para la fiabilidad de los recursos genéticos. Licenciado en Biología de la UBA, doctorado en Química por la UBA y en Bioquímica Vegetal, y tiene un postdoctorado en la Universidad de Nagoya en Japón en Biología Celular y Molecular, investigador en Biotecnología Vegetal del INTA. Participa en ámbitos nacionales como la CONARGEM y multilaterales como el CBD y el TIRFA, que son instrumentos relacionados a la propiedad intelectual y al acceso a los recursos genéticos. Actualmente es investigador del INTA sobre derechos de propiedad intelectual vinculados a la biotecnología y al acceso a los recursos genéticos y docente de propiedad intelectual. Y a mi izquierda tengo al joven Julián Rottenberg, es graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y él va a presentar un trabajo sobre la fragmentación como amenaza a la fragmentación del derecho, me imagino, como amenaza a las políticas públicas sobre propiedad intelectual. Él es docente e investigador de Derecho Internacional Público y en este momento Julián está trabajando en la Secretaría de Comercio en el Ministerio de Producción como asesor en las negociaciones comerciales internacionales. En particular, él trabaja en el grupo de propiedad intelectual. Así que, bueno, bienvenidos una vez más a la Flaxo Argentina. Empezamos entonces, seguimos el orden, si les parece bien, previsto en el programa. Empieza Leandro, después Fernando y después Julián. Tenemos unos 15, 17 minutos para cada uno. Yo les aviso cuando tengan que ir redondeando, cuando falten 5 o 4 minutos. Y después tenemos un espacio de tiempo para dialogar con los participantes. ¿Ok? Bueno, muy buen día a todos. Primero, antes que nada, agradecerte, Valentina, agradecer a la Flaxo, Rocío, Sol, todas las gentilezas y también las oportunidades para venir acá a brindar una charla en este ámbito académico. Es gusto de compartir la mesa con el ingeniero Ardila, con Julián al mismo tiempo. Y bueno, a hacer una aproximación sobre este tema tan interesante que se lo denomina ABS por sus siglas en inglés, que tiene que ver con el acceso y participación de los beneficios, ¿sí? En relación a la utilización de los recursos genéticos. Bueno, para hacer una primera aproximación, tenemos que tener en cuenta que el objeto, ¿no?, sobre el cual va a recaer este ámbito de estudio tiene que ver con la diversidad biológica en sí, ¿no? Que para el CDB, la diversidad biológica, y quiero referirme específicamente a la letra del CDB, tiene que ver con la variabilidad de los organismos vivos, ¿sí?, de cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres y marinos, ¿sí?, y los complejos ecológicos de los que forman parte, comprendiendo la diversidad dentro de las especies, entre las especies y los ecosistemas. Entonces, esta diversidad biológica de la que hablamos, que de alguna manera incluye a los recursos biológicos y también a los recursos genéticos, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta que incluye a las plantas, a los animales y a los microorganismos y cómo interactúan dentro del ecosistema y cómo de alguna manera, con posterioridad, son utilizados por el ser humano, ¿sí?, tanto como para procesos de investigación y desarrollo, como para la aplicación comercial fáctica, ¿no?,
de esa diversidad biológica y de esos recursos genéticos. Los recursos genéticos son definidos por el CDB como material genético de valor real o potencial, de manera tal que podemos tener incluido lo que es una investigación básica como una aplicación comercial en un producto o proceso determinado que utiliza los componentes de la diversidad biológica. Entonces, si tenemos en cuenta la premisa en sí para tratar de resguardar o de alguna manera identificar, ¿sí?, el uso de todos estos elementos y componentes de la biodiversidad, podríamos resumirlo como lo resume la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que en el año 2013 explica que el proceso de acceso y distribución de beneficios tiene que ver con proporcionar a los potenciales usuarios acceso a los recursos para un uso en procesos de investigación y desarrollo, incluyendo una posible comercialización de los mismos, pero procurando una participación justa y equitativa, ¿sí?, de los beneficios derivados de su uso. Entonces, podríamos suponer, en la hipótesis de trabajo, que aplicar eficazmente esta premisa a la cual nos estamos refiriendo, de alguna manera tendría la potencialidad, ¿sí?, de beneficiar tanto el desarrollo social como el desarrollo económico, tanto a nivel nacional como regional, como vamos a ver más adelante. Hablé sobre la primera filmina, me había pasado la filmina. Acá lo tienen entonces lo que estuvimos diciendo, la diversidad biológica que deriva en recursos genéticos aplicables tanto a plantas, animales como microorganismos, ¿sí? La frase en la cual estamos diciendo que los potenciales usuarios deberían requerir del acceso a dichos recursos, ¿sí?, para que la nación, el Estado o en su defecto las provincias y hasta las propias localidades tengan conocimiento, o comunidades locales, como veremos más adelante, tengan conocimiento del acceso que se hace a sus recursos y por ende plantear una hipotética participación en los beneficios derivados del uso de esos recursos. Y la premisa que tenemos hacia abajo de la potencialidad que podría tener de beneficiar de alguna manera el desarrollo social y económico, tanto nacional como provincial. Ahora, para tratar de abordar esa premisa, ¿no?, deberíamos tratar de identificar de alguna manera cuáles son esos usuarios. Entonces, entre los usuarios que tenemos, que podrían hacer uso de alguna manera de esa diversidad biológica, ¿sí?, podemos encontrar a institutos de investigación, tanto públicos como privados, podemos encontrar universidades, tanto públicas como privadas, podemos encontrar a las colecciones ex situ, ¿sí?, reconocidas generalmente a través de los bancos de germoplasma, ¿sí?, y podemos también, obviamente, incluir a las empresas privadas, pero también podríamos incluir empresas mixtas en donde haya participación, por ejemplo, estatal, que sería lo más conveniente, o también sería lo que desde un ámbito estudiado a nivel nacional, lo que más le convendría a nuestro país, ¿sí? Ahora, también tendríamos que ver o resta analizar cuáles son los sectores alcanzados, o sea, cuáles son los sectores que de alguna manera utilizan parte de esa diversidad biológica para no solo hacer procesos de investigación básica, sino tratar de llegar a productos comercializados. Y bueno, veremos que son muchos y variados, y que las ganancias que producen también son bastante interesantes. Bueno, reconocemos como uno de los más fuertes a la industria farmacéutica. Es interesante conocer que la industria farmacéutica utiliza los componentes de la biodiversidad desde civilizaciones más que antiguas. Los mesopotámicos, los egipcios, los hindúes, los propios griegos ya utilizaban de alguna manera los componentes de la biodiversidad a través de de plantas o de diversos animales como para tratar de curar enfermedades o para abordar determinada situación en el conjunto de la población. Ahora, también tenemos a la industria de la biotecnología, ¿sí?, que utiliza los componentes de la biodiversidad para llegar a generar productos o procesos determinados. Obviamente la industria semillera, ¿sí?, se basa fundamentalmente en los recursos genéticos de las plantas, ¿sí? También tenemos a todo lo que es la industria del cosmético y del cuidado personal, ¿sí? Hay antecedentes desde el siglo XVI en Italia ya en la utilización de cosméticos que de alguna manera utilizan parte de la biodiversidad, ¿sí? Tenemos la industria de fragancias y sabores, tenemos la industria de los productos botánicos, ¿no?, que en donde podemos incluir, ¿qué es esa industria? Bueno, ahí entran las hierbas medicinales, los suplementos dietarios, ¿sí?, las bebidas energizantes, los colorantes, los aromatizantes. Todos esos productos, en alguna parte de su composición, utilizan elementos de la biodiversidad o de la diversidad biológica. Y por ende también los alimentos y bebidas.
Para hacer más o menos algo sucinto, también basándome en la fuente, que es también como había dicho hace un instante, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, tenemos que para el año 2011 el tamaño del sector farmacéutico es de 640 mil millones de dólares, ¿sí? Y en un 30% o más utiliza derivados de los recursos genéticos. El sector biotecnológico, por su parte, tiene un tamaño de 70 mil millones de dólares y también muchos de los productos son derivados de recursos genéticos a través de enzimas o microorganismos. En el ámbito de las semillas hablamos de un tamaño de mercado de 30 mil millones de dólares y son todos derivados de recursos genéticos. Muy bien. Entonces, ahora comenzamos a abordar de alguna manera cuáles fueron los instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes, que es interesante remarcarlo, que de alguna manera trataron de dar a luz, ¿sí? No solo la utilización de estos recursos genéticos también, sino la importancia de mantener y de generar cierta conservación de los mismos. No solo porque tenemos en sí la idea de la explotación y de alguna manera los recursos extractivos y que de alguna manera puede afectar la biodiversidad, sino también porque la conservación hace mantener un acervo de diversidad biológica importante, grande. ¿Para qué? Para evitar la uniformidad industrial. O sea, si bien los investigadores y los que después generan productos utilizan determinado aspecto del recurso, generalmente tienden a la uniformidad del registro, del recurso, ¿sí? Para aplicarlo industrialmente, y de alguna manera eso hace perder el acervo de variabilidad genética, ¿sí? Que poseen, ¿sí? Que posee la diversidad biológica. Y eso, de alguna manera, podría afectar en el futuro si apareciera algún tipo de enfermedad que perjudicara el normal desenvolvimiento de esos recursos, ¿sí? O si de alguna manera, como hoy en día está tan en boga la cuestión del cambio climático, ¿no? El cambio climático también nos enfrenta a la necesidad de comenzar a generar reservorios de conservación de manera tal de tener una variabilidad lo suficientemente amplia como para enfrentar las dificultades que plantea el cambio climático. Entonces, de alguna manera, el Convenio sobre Diversidad Biológica, ¿sí?, trató de comenzar a tomar parte en esta interesante cuestión y si bien podríamos de alguna manera preguntarnos o considerar que lo hizo algo tardíamente, ¿sí?, porque si nosotros consideramos que los productos farmacéuticos o los productos, los recursos genéticos aplicados a la industria farmacéutica se utilizan desde las civilizaciones antiguas, ¿sí?, si consideramos de alguna manera que los mismos cometológicos, hablamos del siglo XVI, si tenemos en cuenta que, por ejemplo, las obtenciones vegetales se cubren desde el año 1890 y desde el año 1961 tenemos un acta específica que también las cubre, nos preguntamos por qué recién se abrió la firma el 5 de junio de 1992, ¿sí?, en la Cumbre de la Tierra, que fue en Río de Janeiro, ¿sí?, para, de alguna manera, después entrar en vigor para el 29 de diciembre de 1993. Quizás lo hizo un tanto tardío, pero bueno, nada es tarde si el objetivo es bueno e interesante y sirve, ¿sí? Hoy en día el Convenio sobre Diversidad Biológica tiene 193 partes, ¿sí? Es uno de los convenios a los que más adherentes tiene, que más estados partes tiene, ¿sí? Y bueno, el Convenio sobre Diversidad Biológica se plantea básicamente sobre tres objetivos, que son la conservación de la diversidad biológica, ¿sí?, tal como veníamos hablando hasta hace un momento, la utilización sostenible de sus componentes, ¿sí?, y la participación justa y equitativa de los beneficios que se derivan de la utilización de esos recursos genéticos. Interesante también es remarcar que a partir de la firma, ¿sí?, de la puesta en vigencia del Convenio sobre la Diversidad Biológica, se dio un cambio de paradigma en lo que es la utilización, ¿sí?, de los recursos genéticos y de la propia diversidad biológica para quien quiera hacer utilización de la misma. ¿Y cuál fue el cambio de paradigma? El cambio de paradigma lo marca el artículo 3 del Convenio sobre Diversidad Biológica, al decir que la utilización de los recursos genéticos son un derecho soberano de los países, de cada Estado-nación, y a ellos corresponde brindar el acceso y tener un conocimiento apropiado sobre lo que hace sobre sus propios recursos. Eso cambió el paradigma porque antes de ese artículo 3 y antes de la firma del Convenio sobre Diversidad Biológica, los recursos genéticos y la diversidad biológica era un patrimonio común de la humanidad.
Por lo tanto, todos teníamos un libre acceso a los mismos, podíamos utilizarlos para hacer investigación básica o para llegar a un producto comercializable, pero eran patrimonio común de la humanidad. Hoy en día ya no es así. Los estados tienen derechos soberanos sobre sus recursos y de alguna manera deben regular tanto el acceso como una hipotética participación de los beneficios de los mismos, ¿sí? ¿En dónde ingresa entonces también de una manera taxativa, ¿no? La cuestión del acceso? Bueno, la cuestión del acceso ingresa en el artículo 15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en donde dice claramente que regular el acceso incumbe a los gobiernos nacionales y estará sometido a su legislación nacional. Dice también en el punto 4 que el acceso estará sometido a condiciones mutuamente acordadas y a consentimiento fundamentado previo, que son dos cuestiones de las cuales hablaremos más adelante, ¿sí? Y en tal sentido dice que los gobiernos deberán adoptar medidas legislativas, ¿sí?, para de alguna manera aplicar estos conceptos de acceso y compartir de manera justa y equitativa los beneficios que se deriven del uso de los recursos genéticos. Importante también es aclarar que el Convenio sobre Diversidad Biológica está vigente en nuestro ordenamiento jurídico interno a través de la Ley 24.374 del año 1994. ¿Sí? Muy bien. Seguimos avanzando y vemos que toda esta idea de acceso a distribución de beneficios, así como también la idea de la conservación de la biodiversidad y la utilización sostenible de sus componentes, de alguna manera fue el punto de partida del Convenio sobre Diversidad Biológica, pero no fue lo único, ¿sí? Otros instrumentos internacionales se sucedieron a ese Convenio sobre Diversidad Biológica para de alguna manera tratar de seguir abordando la cuestión y brindarle aspectos clarificadores que permitan realmente llevarlo a la práctica. Así es como surge el Protocolo de Nagoya, ¿sí? El Protocolo de Nagoya, que de alguna manera, de acuerdo a la doctrina, viene a ser más o menos como un decreto reglamentario del Convenio sobre la Diversidad Biológica, ¿sí? Y se focaliza específicamente sobre el tercer objetivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que es el de la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. El Protocolo de Nagoya es adoptado en Nagoya, Japón, ¿sí?, para el 29 de octubre del 2010 y también es un instrumento internacional jurídicamente vinculante. Entra en vigor el 12 de octubre del 2014 y entre sus objetivos está la participación justa y equitativa de los beneficios, el acceso a los recursos genéticos y la transferencia de tecnología, y la conservación y utilización sostenible de los componentes de la biodiversidad. Como dijimos, el Protocolo de Nagoya de alguna manera intenta darle un mayor impulso al tercer objetivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica y al mismo tiempo poder aplicar efectivamente ese artículo 15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica que hablaba sobre el acceso, ¿sí? Y también otra cuestión que tiene mucho que ver y que de alguna manera está involucrada en la aplicación de estos instrumentos internacionales, que es la instrumentación del artículo 8J del CDB, que tiene que ver con los conocimientos tradicionales de las comunidades locales y de los pueblos indígenas. Hay que decir, como una característica particular de este Protocolo de Nagoya, ¿sí?, que la negociación entre proveedor y usuario de los recursos genéticos es bilateral, de modo tal que aquel que quiera hacer uso de un recurso genético en determinado estado proveedor deberá negociar bilateralmente tanto las condiciones como de acceso como las condiciones de participación en los beneficios que se deriven de su uso. Esta no es una cuestión menor porque, como veremos más adelante, otros tratados internacionales toman la cuestión del acceso, pero no otorgan la facultad a los Estados partes de negociar bilateralmente, como veremos más adelante. Asimismo, tiene interesantes medidas de cumplimiento. El Protocolo de Nagoya requiere un certificado de origen del recurso y del acceso que se hace al mismo. Situación esta que no es menor, ¿sí?, porque también requiere un costo de transacción para los que son operadores o quieren utilizar el recurso. Este Protocolo de Nagoya está vigente en nuestro ordenamiento jurídico interno a través de la Ley 27.246 del 2015, ¿sí?, de modo tal que la Argentina de alguna manera necesita comenzar a implementarlo y, teniendo en cuenta que el mismo deriva del Convenio sobre la Diversidad Biológica, es el Ministerio de Ambiente el que
está siendo autoridad de aplicación del mismo. Pasamos entonces ahora a otro de los instrumentos internacionales que se aboca a la cuestión del acceso y la distribución de beneficios, que es el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, el TIRFA de la FAO. El TIRFA es un instrumento internacional jurídicamente vinculante, adoptado el 3 de noviembre del 2001, entra en vigor el 29 de junio del 2004 y tiene entre sus objetivos la conservación, la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso. Entre los sistemas particulares que tiene este tratado internacional, este TIRFA, están los siguientes. Primero, que se aboca específicamente a la cuestión de alimentación y agricultura. Su artículo 3 define su ámbito de aplicación claramente y dice que se aboca a todos los recursos fitogenéticos específicamente vinculados a la alimentación y la agricultura, de modo tal que todo lo que no sea recursos genéticos para la alimentación y la agricultura quedaría en la órbita del protocolo de Nagoya, tal como se establecen sus relaciones de reciprocidad entre ambos tratados. Otra de las cuestiones interesantes que tiene este TIRFA es que la negociación ya no es bilateral, ¿sí? No es entre Estado proveedor y usuario, sino que existe un sistema multilateral, ¿sí? Administrado por la FAO, en donde hay 64 cultivos en un anexo 1, de los cuales cuando un proveedor quiere hacer uso de esos cultivos, debe firmar un acuerdo normalizado de transferencia de material en donde se van a disponer la cuestión vinculada a participación de los beneficios, ¿sí? Y el uso que se le va a dar al recurso también. Esta no es una situación, no es una situación menor, porque de alguna manera los estados pierden el poder de negociación, ¿sí? Y si bien tienen una bolsa de recursos genéticos a los cuales acudir, ¿sí? Que de alguna manera estarían salvaguardados por ese anexo 1, no tienen la capacidad de negociar con el usuario de ese recurso, no solo el acceso y qué significaría el acceso, sino tampoco la distribución de beneficios. ¿Por qué? Porque como veremos más adelante, la distribución de beneficios iría a una cuenta que administra la FAO, ¿sí? Y que ella decidiría en su órgano rector cuáles serían los países beneficiados, ¿sí? Para hacer uso del dinero que genere ese fondo de distribución de beneficios. Este instrumento jurídico está vigente en nuestro ordenamiento jurídico a través de la ley 27.182 del 2015, ¿sí? Por lo tanto, también la Argentina necesita implementarlo de alguna manera. Muy sucintamente, para también no restar tiempo y poder pasar a las conclusiones, para ver de qué manera y cuáles son las complicaciones pragmáticas de la aplicación de estos tres instrumentos, de estos 4 instrumentos jurídicos internacionales, vamos a hacer una pequeña mención a el documento consolidado, ¿sí? En relación a la propiedad intelectual y los recursos genéticos que está intentando elaborar la OMPI desde ya unos años, en donde de alguna manera intenta incluir la cuestión del sistema de ABS en el sistema de patentes, ¿sí? Como para no quedar quizás relegado, ¿no? En todo lo que es esta nueva orientación para tratar de incluir la cuestión de acceso y distribución de beneficios. Como dijimos, está orientado principalmente hacia el sistema de patentes, pero también incluye otros derechos de propiedad intelectual, y como todavía el documento está en un estado completamente incipiente, ¿sí? Es como que tiene idas y vueltas, los mismos artículos están redactados 2 veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque ofrecen diversas posibilidades, ¿sí? Es un documento que todavía está muy encarchetado, tiene 2 preámbulos y prácticamente 2 opciones para muchos de sus artículos, ¿sí? Entre los objetivos que promueve el documento consolidado está evitar la apropiación indebida de los recursos genéticos, mejorando el sistema de acceso y distribución de los beneficios, ¿sí? Lo que incorpora este documento consolidado, que de alguna manera tendría que ir o a modificar el PST, el Tratado en Materia de Patentes, o a modificar, en caso de ser incorporado en los ordenamientos jurídicos internos de los países, las propias leyes de patentes, ¿sí? Incluye el requisito de la divulgación del origen, ¿sí? En ese sentido, quienes vayan a solicitar una patente que incluyan recursos genéticos en ese producto o en ese proceso, deberán de alguna manera divulgar el origen del cual obtuvieron ese recurso genético, ¿sí? Ahora, esa divulgación del origen, como está el documento encorchetado, en algunos casos es obligatoria, en algunos casos es optativa. Es un documento que todavía no está teniendo el impulso que debería tener o que podría llegar a tener, quizás porque tiene esa dicotomía en su propio articulado, ¿sí? Todavía, o por lo que se ve en el instrumento a prima facie, sería bilateral,
¿sí? O sea que no tendría las características que tiene el TIRPA de un sistema multilateral, sino que la negociación sería todavía entre usuario o la presentación de las solicitudes sería todavía entre el proveedor y el que es, entre el que es proveedor o el Estado Nacional y el que trata de hacer o es el usuario de ese recurso genético. Muy sucintamente, para no tomar más tiempo, vamos a hacer un paneo. ¿A qué se refiere este acceso, no? O sea, ¿qué significa pedir acceso sobre el recurso genético? Básicamente, pedir acceso sobre el recurso genético es obtener el consentimiento fundamentado previo de la parte que proporciona ese recurso genético, ¿sí? ¿Para qué? Para que el que está aportando el recurso genético tenga conocimiento de que hay un proveedor, pero mejor dicho, que hay un usuario de que va a hacer uso de ese recurso y pueda de alguna manera brindar ese acceso bajo, ¿qué? Bajo condiciones mutuamente acordadas. Esas condiciones mutuamente acordadas, ¿sí? Que de alguna manera van a autorizar el acceso al recurso genético, controlar su utilización, ¿sí? Y establecer, en la mejor de los casos, una participación justa y equitativa de los beneficios, se plasman en lo que se denomina un acuerdo de transferencia de material, ¿sí? Entonces, básicamente, el proceso del sistema de ABS es ese. Ahora, lo que resta es ver cómo se podría implementar a nivel interno, dentro de cada país. Sí, ya para redondear, muy rápidamente, ¿sí? Porque quiero pasar a la última filmina, que es la que me interesa dejar, porque son las cuestiones en debate, ¿sí? Decimos que dentro de la distribución de beneficios no tenemos que pensar que estamos hablando solamente de dinero en efectivo. No, no. Porque como ustedes bien saben, y más en el ámbito de la propiedad intelectual y de los conocimientos intangibles, la transferencia de tecnología y el efecto derrame que eso provoca es muy importante porque aporta al desarrollo endógeno de las naciones, ¿sí? Entonces, entre los monetarios sí encontramos tasas de acceso, por tasa de acceso a la muestra, pagos por adelantado, pago de regalías, licencia para una futura comercialización y podemos encontrar hasta la propiedad conjunta de derecho de propiedad intelectual, ¿sí? Quizás en las proporciones en las que cada cual le corresponde, pero propiedad conjunta al fin. Entre los monetarios entra esta idea del efecto derrame en la que estábamos recién manifestando, en donde puede haber intercambio de resultados de los procesos de investigación y desarrollo entre país proveedor y usuario del recurso genético, participación en el desarrollo mismo de los productos para tener un conocimiento de cómo es el proceso de elaboración, formación y capacitación de los recursos humanos, ¿sí? Admisión en las instalaciones de sitio y bases de datos, la transferencia de tecnología y el acceso a la información científica. ¿Para qué? Para que de alguna manera, si no hay una distribución de beneficios monetarios, sí haya una distribución de beneficios a nivel de transferencia de tecnología. Ahora sí, para finalizar, la realidad es que las conclusiones tienen que ir de la mano con las cuestiones a resolver. Porque como estos instrumentos internacionales de alguna manera están siendo hoy en día aplicados, ¿sí? No podemos hablar de conclusiones definitivas porque es algo que está mutando en el día a día, en la aplicación pragmática del asunto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las dificultades que esto plantea, ¿no? Primero, la aplicación sinérgica, ¿sí? Y el apoyo mutuo que tienen que tener estos instrumentos, ¿sí? Teniendo conciencia no solo de que su implementación requiere delimitar muy bien el ámbito de competencia de cada uno, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta que el protocolo de Nagoya y convenio sobre la diversidad biológica destinan como autoridad de aplicación al Ministerio de Ambiente y el TIRPA, por su parte, por ser específicamente para alimentación y agricultura, tiene su ámbito de aplicación en el Ministerio de Agroindustria, ¿sí? Sino porque además todo eso, ese trabajo de implementación, requiere sin lugar a dudas, de un denodado esfuerzo de trabajo interorgánico e interdisciplinario. Porque no tenemos que olvidarnos que si tenemos en cuenta que dentro de la futura distribución de beneficios un producto farmacológico también tendría que participar, dentro de la negociación tranquilamente tendría que estar el Ministerio de Salud, tendría que estar el Ministerio de Ciencia y Tecnología, tendrían que estar los institutos de investigación. Entonces, eso requiere de un trabajo, de un denodado trabajo interorgánico que en la Argentina lamentablemente a veces pareciera muy dificultoso. La cuestión de los puntos focales de las autoridades nacionales competentes. Los puntos focales son los que, de acuerdo a los instrumentos internacionales, tienen que dar la información entre la Secretaría y el Estado parte. Las autoridades nacionales competentes, las encargadas de brindar el acceso. ¿Quiénes van a ser los puntos focales? ¿Quiénes las autoridades nacionales competentes? Va a ser otra cuestión a resolver. Todo esto no deja de generar una excesiva burocratización
y el aumento en los costos de transacción, tanto para los investigadores, que en algunos casos han llegado a denunciar prácticamente que está paralizada la cuestión de la investigación por tanto formulario que tienen que llenar, como para los propios operadores comerciales, que ven aumentados sus costos de transacción por nuevos impuestos o transacciones a cumplir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hoy en día habría que pensar? Bueno, habría que pensar si llegamos a una ley nacional de acceso a los recursos genéticos, ¿sí? Y cómo vamos a implementarlo en su articulación con el artículo 124 infine de nuestra Constitución Nacional, que le otorga el dominio originario de los recursos naturales a las provincias, ¿sí? De modo tal que está el Estado en la dicotomía de generar una ley nacional que sea paraguas para que las provincias adhieran, o que las provincias, cada una, intuitos personae, genere una regulación de acceso en virtud de ese dominio originario que tienen. ¿Esto qué puede llegar a generar? Bueno, podría llegar a generar que cada provincia genere su propio articulado, ¿sí? De modo tal que los usuarios o eligen a qué provincia van, ¿sí? Porque una provincia tiene un articulado más fácil que el otro, o generaría de alguna manera cierta dicotomía dentro de la diferencia entre cómo lo pueden llegar a regular de una provincia u otra. También existe la dificultad que de las 23 provincias que tiene Argentina, solamente 5 tienen una ley nacional, tienen una ley provincial de acceso, ¿sí? Y no muchas conocen apropiadamente cómo van a abordar la cuestión el resto de las provincias. Y por último hay una cuestión doctrinaria, ¿sí? Muy soslayada, que hay que remarcar, que parte del propio debate parlamentario del artículo 124 infine, ¿sí? En donde no queda claro todavía la cuestión de si el dominio originario, ¿sí?, también es jurisdicción, ¿sí? Para dar un ejemplo claro sobre la cuestión, yo soy dueño de mi auto, ¿no? Yo tengo un título de propiedad del auto, yo tengo el dominio originario del vehículo. Ahora, si alguien quiere ejercer daño sobre mi vehículo, ¿yo puedo tomar mi fuerza por mano propia para castigar a esa persona? No, porque tengo el dominio originario, pero no tengo jurisdicción. No quiero avanzar más sobre eso, les propongo que lean el debate parlamentario en donde ha participado también tu padre, como senador en su momento, y es muy interesante ver cómo todos los senadores hacen hincapié en esa diferencia. De modo tal que esa es una cuestión importante para tener en cuenta, además de tener en consideración que el artículo 75 dice que los recursos que se comparten jurisdiccionalmente son abocados a la cuestión federal. Entonces, sin duda, esta cuestión es una perspectiva de política pública en propiedad intelectual en donde el Estado, las provincias, los gobernantes y los gobernados deberán interactuar de una manera innovadora para lograr una verdadera gobernanza de los recursos genéticos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leandro. Fue muy clara y muy exhaustiva tu exposición. Cuando terminemos, en todo caso, las 3 exposiciones, levantamos las preguntas, los comentarios y las sugerencias que haya. Pasamos entonces ahora a la exposición de Fernando Ardila sobre los flujos y reflujos de la dinámica de apropiabilidad de los recursos genéticos. Bueno, buenos días. Sí. Un gusto estar aquí. Muchas gracias a los colegas de Flaxo por este espacio. ¿Se escucha? Bajo. Por ahí comienza a escucharse. Bueno, la idea es compartir en estos, ahora sí, la idea es compartir en estos minutos una posible mirada sobre la consideración y el tratamiento que han estado recibiendo los recursos genéticos. Y para ello quiero comenzar con el concepto de domesticación de especies vegetales y animales, que refiere a la identificación en la biodiversidad de especies que puedan presentar atractivos para algunos actores, para comunidades, para satisfacer sus necesidades de alimentación, también de vestimenta, de cobijo, etc. Y la identificación en esas especies de individuos que, como parte de la biodiversidad que se aloja dentro de las especies,
de individuos que presenten los caracteres de interés para satisfacer aquellas necesidades más representativos. Luego de esta identificación se busca, como saben, la cruza de esos individuos para seleccionar entre la progenie conseguida individuos que muestren aún más marcadamente esos caracteres de interés. Ese proceso se repite iterativamente a lo largo de un tiempo y es posible en la medida que la consideración de los recursos se sustente en una idea de que esos recursos son de todos y que por lo tanto nadie puede apropiarse por lo menos de aspectos intangibles de ese tipo de recursos. Bajo esa lógica y a través de aquella operatoria es que se han conseguido los resultados impactantes que podemos recoger hoy en día. Por ejemplo, el pollo que encontramos en nuestra heladera es el resultado de este proceso por más de 3.000 años, a partir de un pajarito presente en lo que hoy conocemos como Vietnam. De la misma manera, para hablar de recursos vegetales, el maíz de 2,5 metros que encontramos en cualquier lote de la provincia de Buenos Aires es el resultado de la aplicación de este proceso sobre un material originario de Mesoamérica que tiene este tamaño y producía solamente 4 o 5 semillitas. De ahí que la potencia de esta tecnología, en que cada paso, a través de años, siglos, milenios, en muchos casos, los actores le han ido incorporando tecnología a esos materiales, animales o vegetales, para conseguir estos resultados de altísima calidad. Pero siempre, como decía, bajo el gobierno del paradigma de que esos materiales nuevamente eran de todos y por eso nadie podía apropiarse. Sin embargo, más allá de este paradigma, también es muy cierto que la atención en términos de alimentación, por ejemplo, de los actores, de las comunidades, luego de los estados, fue centrándose en estos materiales de élite seleccionados a expensas de la atención de los materiales de la biodiversidad. De nuevo, estos materiales son de tanta calidad que se llevó la atención de actores y, como decíamos, hasta de los estados, en detrimento de los materiales de la biodiversidad. La potencia de esta tecnología se vio reforzada cuando a esta práctica, hasta aquí descrita de características no profesionales, un tanto artesanales, se vio nutrida de conocimiento científico. Hacia fines del siglo XIX, el método científico, los conocimientos en genética que ya empezaban a formalizarse, asistió a esta práctica y produjo un impacto fenomenal, un salto en calidad de los productos animales y vegetales, que rápidamente permitió a muchos percibir que era posible monetizar esta práctica. Y esta oportunidad derivó inmediatamente en la presión por ciertos grupos interesados sobre los estados para que estos estableciesen normativas que permitieran disponer de un monopolio temporal para propiciar el retorno de las inversiones en estas actividades. Y fue así como podemos encontrar a lo largo de todo el siglo XX la aparición y profusión de normas sui generis, por ejemplo, que norman esta creación de monopolio, y hacia fines del siglo XX, incluso el establecimiento o la llegada del sistema de patentes para la protección de los aspectos intangibles de este tipo de recursos, primero en Estados Unidos y luego en tantas otras partes del mundo. Por lo cual, esta lectura nos muestra que implícitamente hubo un cambio de paradigma en el sentido que aquella idea de que esos materiales eran de todos y nadie podía apropiarse cambió a un paradigma inverso, donde parece ser que esos materiales no son de nadie y entonces cualquiera puede apropiarse a través, por lo menos en sus aspectos intangibles, a través de un derecho de propiedad intelectual a medida que se cumplen los requisitos que aquellas letras señalan.
Con lo cual, aquella pérdida de protagonismo que referíamos en el slide anterior, se suma a esta suerte de ninguneo que hacen los estados al permitir la existencia de derechos de propiedad intelectual sobre este tipo de materiales. Sin embargo, hacia fines del siglo pasado, comenzaron a ganar visibilidad algunos condicionantes globales que operan sobre la alimentación, por ejemplo. Estos condicionamientos globales operan tanto desde la demanda de alimentación como desde la oferta de alimentación. Y me refiero, por ejemplo, desde la demanda a la visibilidad, sensibilidad social hacia el tema del crecimiento poblacional global, por ejemplo, que se ha venido verificando y que se proyecta hacia los próximos años, con lo cual toda esa gente seguramente va a querer también seguirse alimentando y habría que satisfacer esa necesidad. Peor aún, desde el punto de vista de las restricciones, también se verifica un aumento en calidad de alimentación que algunas sociedades están teniendo, particularmente me estoy refiriendo a algunas sociedades asiáticas, y un aumento que se proyecta también va a aumentar. Y cuando hablo de calidad alimentaria, hablo de incorporación de proteína animal a la dieta, con la consiguiente presión también en la producción de este tipo de recursos. Con lo cual habría más personas que alimentar hacia futuro, muchos más, y con una alimentación más sofisticada que la que han recibido hasta el momento. Eso, para satisfacer esa demanda, desde la oferta también podemos encontrar condicionantes que decíamos ganaron visibilidad y percepción social hacia fines del siglo pasado. Uno de ellos podría ser el hecho de que para producir más nos encontramos con un medio ambiente que resulta un tanto más áspero que en el pasado, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a las inestabilidades y cambio climático que ya para fines del siglo pasado comenzaban a mostrarse como una concreta realidad. Otra limitante es que esa mayor producción debe efectuarse con una disponibilidad finita de suelo y de agua para asistir a esas producciones de materiales vegetales y animales. Con lo cual tenemos este cóctel de condicionantes sobre la producción, una mayor demanda, lo que llevó a pensar en ese momento, y así lo seguimos pensando, es que para conseguir mayor productividad con recursos finitos, hace falta disponer de mayor variabilidad genética para encontrar respuestas a estos limitantes y a otros que se van a seguir seguramente presentando en el mediano plazo. Esa variabilidad genética claramente está presente solo en los materiales de la biodiversidad, no en estos materiales selectos que, si bien han aumentado la calidad, lo han hecho en dirección a las necesidades presentes de producción y no a eventuales necesidades como las que estos condicionantes nos van a presentar en el corto plazo. Así que nuevamente ahora hay un cambio de percepción con respecto a los recursos genéticos. Aquella mirada un tanto marginal que estaban recibiendo y aquel ninguneo que decíamos en términos normativos, ahora comienza a haber una vocación por darle más protagonismo y mayor necesidad de contar con la formalización de esos materiales de la biodiversidad. Y eso puede verse reflejado precisamente en la firma del CBD que relataba Leandro un momento atrás. El CBD precisamente lo que busca, o los signatarios de este convenio, lo que buscan es darle justamente protagonismo a esos materiales que habían quedado huérfanos hasta la consideración mencionada anteriormente. Estos nuevos padres, nos decían entonces, son los estados ahora, quienes se hacen cargo del dominio de esos materiales,
pero también se hacen cargo, por ejemplo, de los dos primeros objetivos de este convenio, que son su conservación y su puesta en acceso a los demás miembros del sistema. Estos dos objetivos son extremadamente caros. Además requieren de la disponibilidad de recursos humanos con un alto expertise. Sin embargo, los firmantes, y en particular los países megadiversos, que son los que alojan la mayor biodiversidad, a pesar de no ser precisamente, ni mucho menos, lo que tiene la billetera más abultada, se hicieron cargo de estos compromisos con la ilusión de que el tercer objetivo del CBD, esto es, de la justa distribución de los beneficios derivados de una presunta utilización, podría ayudarlos a aumentar la calidad de vida de sus sociedades. Desde las ponencias que uno escucha en esos organismos que tratan este tema, incluso desde los pasillos, había y hay una aspiración genuina en tratar de monetizar sus recursos genéticos de manera tal de mover aquella ecuación de la calidad de vida de su gente a partir de los recursos genéticos de su variabilidad, de su biodiversidad. Lo que estamos diciendo entonces es que aquella orfandad que mencionábamos antes sobre los recursos genéticos de la biodiversidad parece subsanarse a través de la aparición de estos padres, de estos estados, pero padres un tanto interesados porque lo que recogen es la relevancia, el aspecto relevante que recogen de estos recursos genéticos es la posibilidad de monetizarlos a través de las transacciones bilaterales que propone, por ejemplo, el CBD. Sin embargo, esa monetización hasta el momento es algo que no se materializó, es algo que está cercano incluso a la ficción. Son muy pocos casos, pero escasísimos casos, donde efectivamente ha habido una distribución efectiva de los beneficios. Y en los casos que yo conozco, esos poquitos casos, los montos son también marginales. Por supuesto que ni siquiera cubren los gastos que toda esa maniobra que nos describía Leandro conllevan. Y peor aún, ocurre que la tecnología continúa avanzando. Y hoy por hoy, con los avances en biología molecular, genética molecular, biotecnología, y más recientemente la biología sintética, empieza a haber un conocimiento tan íntimo del ADN, y no me refiero al ADN de determinada especie, sino al ADN en general, producto de un conocimiento anchísimo del ADN de muchísimas especies y de muchísimos individuos de muchísimas especies, que hoy nos permite llegar a un estado que podemos llamar de domesticación 2.0, en el sentido que se replica un poco aquel proceso que yo les describía en nuestra primer slide. Esto es, empieza a haber un conocimiento del material y detectar cuál es su funcionamiento, un conocimiento tan íntimo que podemos ir al revés, podemos pensar qué función necesitamos y sintetizar con costos muy accesibles, incluso para investigadores de la periferia como nosotros, sintetizar el ADN que corresponda a determinada función. En ese entendimiento es que empieza a hacer crisis aquella aspiración de monetizar los recursos naturales, porque ya la información y el conocimiento, más importante que la información, ¿no? Empieza a estar no ya en la biodiversidad, sino en los repositorios y en los ambientes científicos y en los ambientes tecnológicos. Con lo cual, las posibilidades de monetizar las especies por parte de los estados empieza cada vez a achicarse más y a estar en manos ya de las actores que tienen capacidades tecnológicas. Esto, una lectura posible, puede ser que claramente es una tragedia para aquella aspiración de modificar la calidad de vida a través de la monetización de los recursos genéticos. Sin embargo, podemos también tener una lectura optimista, de hecho es la que yo comparto, que es que
Los estados ahora, frente a esta situación, tienen la oportunidad de tener una visión más integral de lo que son los recursos genéticos, más educada, más informada, más sofisticada, que haga que la gestión de estos recursos sea más responsable y no una mera mirada de moneda de cambio de los recursos genéticos. Nada más. Muchísimas gracias, Fernando. Ha sido por demás una presentación provocadora, muy provocadora. Pero volvemos sobre eso al final de esta mesa. Entonces, le doy la palabra entonces ahora a Julián Rothenberg. Él va a hacer una presentación sobre la fragmentación del derecho como, no sé si es del derecho, yo interpreté que del derecho, pero no estoy segura, académica también, como una amenaza para las políticas públicas sobre propiedad intelectual. Bueno, bienvenido Julián de vuelta a la Flaxo Argentina. Buenos días, ¿se oye ahí? Más o menos. ¿Ahí? Sí. Hola, ahí sí. Bueno, buenos días. Un gusto estar aquí. Gracias a Flaxo por el espacio, colegas, la moderadora. Bueno, mi investigación se enmarca en un proyecto UASIT que se llama Globalización y Democracia, los desafíos de la gobernanza global para el autogobierno colectivo y su impacto en Argentina, en el marco de la Facultad de Derecho de la UBA, donde el principal objetivo que tenemos es estudiar y reflexionar acerca de distintos desafíos que los procesos de globalización plantean para autoridades regulatorias. En términos generales, pero el tema específico en el que yo me estoy enfocando es en la intersección entre la propiedad intelectual y el derecho internacional público, dos campos que están bastante compartimentalizados hoy en día. Viniendo desde el derecho internacional, encuentro un gran rechazo cuando digo que me interesa la propiedad intelectual en la comunidad académica a la que pertenezco, y en el marco de la propiedad intelectual también es muy diverso la extracción académica de la gente que se dedica a estos temas. Pero yo creo que hay un terreno muy fértil para analizar ciertas intersecciones entre estos dos campos, y algunos casos recientes empezaron a mostrar estas tensiones, lo cual ha dado origen a una literatura todavía muy incipiente que está analizando las implicancias que esto puede tener y, en lo que nos compete hoy, los desafíos que plantea para la adopción de políticas públicas. Entonces, mi investigación parte desde el marco teórico de la fragmentación del derecho internacional para reflexionar sobre los desafíos que este fenómeno trae a las autoridades regulatorias a la hora de tomar políticas públicas que implican los derechos de propiedad intelectual. Y el principal argumento o hipótesis que estoy explorando es que el fenómeno de la fragmentación del derecho internacional expone a los estados soberanos a un riesgo amplio de controversias o litigios en distintos foros y a manos de distintos actores originados por políticas que afecten derechos de propiedad intelectual. Pero partiendo del marco teórico general, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de fragmentación? Bueno, se usa este término para referirse al modo de creación del derecho internacional en los últimos 20 o 30 años, que se caracteriza por un desarrollo de normas altamente especializadas, en subcampos muy específicos, y la doctrina desdobla el fenómeno de la fragmentación en dos aspectos. Uno que sería el sustantivo, que se refiere a las normas propiamente dichas, a raíz de decisiones jurisdiccionales o de un modo de adopción de normas muy fragmentado, valga la redundancia, lleva a mismas materias reguladas por normas que pueden ser hasta contradictorias entre sí y que no dialogan entre sí. Esto es lo más importante. Y por otro lado está el aspecto procesal o institucional, que también se llama con el concepto de proliferación, y esto se refiere
a la gran expansión de tribunales, cortes o mecanismos de solución de controversias en general que aplican estas normas. Y lo que caracteriza a estos mecanismos institucionales es una competencia material muy especializada y al mismo tiempo la ausencia de una sistematización o una jerarquía entre estos distintos mecanismos. Entonces, ¿cómo entra la propiedad intelectual en todo esto? Bueno, la propiedad intelectual como disciplina enmarcada en el ámbito del comercio internacional no ha sido excepción a este fenómeno de la fragmentación. Lo que vemos es, en los últimos 15, 20 años, un fenómeno que algunos autores han llamado forum shifting o cambio de foros, en el cual la elaboración de normas de propiedad intelectual se ha ido apartando del ámbito multilateral y se ha ido enfocando en foros bilaterales o regionales, con lo cual hoy nos encontramos con una gran cantidad de tratados de distinto tipo, regionales, bilaterales, multirregionales o mega regionales, que regulan muy específicamente disciplinas de propiedad intelectual y en muchos aspectos se apartan así a grandes rasgos de el ámbito multilateral. Cuando digo se apartan, bueno, hay distintas formas de apartarse. Una es lo que algunos llaman las disciplinas ADPIC Plus, es decir, la elevación de estándares de protección por encima de los que están acordados en la OMC, y por otro lado, lo que algunos llaman ADPIC X, que es la incorporación de nuevas disciplinas o nuevos temas que el ámbito multilateral hoy no regula. Lo que es insoslayable es que luego del estancamiento de la ronda de Doha a principios del siglo XXI, se ve muy claramente cómo algunos países con intereses muy ofensivos en el ámbito de la propiedad intelectual han profundizado sus estrategias para avanzar sus agendas en materia de propiedad intelectual a través de tratados de libre comercio bilaterales o regionales. Lo que la doctrina interpreta es que este cambio de foro responde a una percepción por parte de estos países de que en el foro bilateral, bueno, tienen más facilidad para conseguir resultados que en el ámbito multilateral les escapan. Y de esta manera lo que se logra es, yo lo imagino como una especie de formulario con checkbox de países donde se puede ir tachando dónde van elevando los estándares de protección, porque otra particularidad que tiene la regulación de la propiedad intelectual en el ámbito multilateral es que el ADPIC no contiene una excepción regional, como sí lo tiene el GATT y el GATS, con lo cual se interpreta que cuando un Estado, a través de un tratado bilateral, se compromete a elevar los estándares de protección, ese compromiso es otorgado erga omnes, o sea, es otorgado a todos los demás socios comerciales, lo que opera es una modificación de la reglamentación de la propiedad intelectual para todos los titulares o todas las personas que puedan proteger sus derechos en ese país. Con lo cual el resultado que tenemos es una elevación de estándares o una ampliación en estándares de protección de propiedad intelectual que departen en cierto modo del marco multilateral y se hacen cada vez más diferenciados entre sí. Si uno hoy analiza distintos tratados de libre comercio, hay una gran diversidad en cómo se redactan los compromisos, incluso en qué se regula, y cada vez es menos uniforme, en ese sentido, el nivel de protección para la propiedad intelectual. ¿Y esto qué implicancias tiene en términos de fragmentación? Bueno, el principal problema, en mi opinión, es que esta proliferación de normas de propiedad intelectual sin un criterio unificador abre la puerta a un gran número de conflictos entre normas. Doctrinarios que han estudiado el fenómeno de la fragmentación hablan de conflictos intrasistémicos o intersistémicos. En lo que nos trae hoy,
bueno, cuando hablamos de conflictos intersistémicos se puede hablar de conflictos entre diferentes obligaciones de propiedad intelectual adoptadas en distintos foros, o cuando hablamos de conflictos intersistémicos se puede hablar de conflictos entre compromisos u obligaciones de propiedad intelectual y normas que están en otra parte del ordenamiento de comercio. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas que esto puede traer a nivel internacional para un país que regula la propiedad intelectual? El principal problema es que a la luz de estos conflictos intra o intersistémicos, sumados a la presencia de mecanismos de solución de controversia con competencia material muy especializada, un gobierno se ve expuesto a una gran incertidumbre jurídica, llamémosla así. Un gobierno que adopta una política pública, una medida que pueda afectar un derecho de propiedad intelectual, se expone o se abre la posibilidad de que sea considerado violatorio de normas, de distintas normas, o que sea violatorio de una norma en un ámbito, pero no de otra norma que está en otro foro. Y voy a explicar un poco más esto. Hay un par de casos recientes que han sacado a la luz estos conflictos. Seguramente varios conocen los casos de empaquetado genérico de cigarrillos. Las medidas de empaquetado genérico, voy a hacer un paso atrás. Existe el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco, que está en vigor, tiene un gran número de estados partes, y que recomienda en su artículo 11 medidas muy concretas para el control del consumo del tabaco. Entre ellas, recomienda medidas como empaquetado genérico, medidas de advertencia de los riesgos para la salud en el empaquetado del tabaco. En cumplimiento de objetivos como reducir el consumo del tabaco, distintos países han adoptado medidas de distinto grado, y entre ellos hay dos que tuvieron las mayores repercusiones, que fueron Australia y Uruguay. Ambos países lo que adoptaron fueron medidas de empaquetado genérico. En este caso, el empaquetado genérico es distinto de los que, como se vende el tabaco acá, que es el mismo diseño de la marca, pero con advertencias de salud. El caso de empaquetado genérico de Australia y Uruguay lo que hace es quitar todo signo distintivo al paquete de la marca. Entonces, todos los paquetes se ven casi iguales y solo cambia el nombre de la marca, sumado a las advertencias de salud del caso. Bueno, estas medidas dieron... Sí. O sea, están escritas con una tipografía muy parecida, sí, con un color igual, y esto dio lugar a, bueno, conflictos jurisdiccionales de todo tipo. En el caso de Australia, tabacaleras demandaron en cortes locales Australia, y no solo en cortes locales. Philip Morris le inició a Australia un arbitraje bajo un tratado bilateral de inversión donde alegaba que las medidas de empaquetado genérico violaban estándares de protección de las inversiones protegidas a través de este TBI. Este caso tuvo otra particularidad más, que fue que Philip Morris llevó a cabo una gran reestructuración societaria para poder aprovechar un TBI que le era más conveniente para demandar a Australia. Entonces terminaron demandando a Australia bajo el TBI de Australia y Hong Kong, y el tribunal ad hoc arbitral que tuvo el caso lo rechazó en la fase de jurisdicción, considerando que la reestructuración que Philip Morris había realizado para aprovecharse de un TBI constituía un abuso de derecho, con lo cual rechaza la demanda, por así decirlo, por un abuso procesal llevado a cabo por el demandante o el inversor. En el caso de Uruguay, el caso prosperó, llegó a la etapa de fondo, y el tribunal terminó sacando un laudo donde reconoció que la potestad regulatoria de
el Estado uruguayo prevalecía por sobre cualquier afectación económica que eso implicara sobre la inversión de Philip Morris, pero bien podría haber fallado que, bueno, los argumentos del inversor eran sobre trato justo y equitativo, sobre estándares de expropiación indirecta, sobre medidas discriminatorias. Entonces vemos acá ya como un caso, ya aparecen foro doméstico y foro de inversiones. Bueno, Australia no quedó en paz después de haber ganado en jurisdicción el caso contra Philip Morris. ¿Qué pasó? En la OMC recibió una batería de reclamos, algunos de los cuales prosperaron y otros no. Los principales fueron de Ucrania, Cuba, Indonesia, Honduras y República Dominicana. El reclamo de Ucrania fue retirado, pero los reclamos de Cuba, Indonesia, Honduras y República Dominicana avanzaron, llegaron a la constitución de un grupo especial. Estos estados lo que reclamaban eran básicamente violaciones del acuerdo ADPIC, en particular en lo que respecta a la protección de los derechos marcarios. Hace unos meses, este año, el grupo especial adoptó un informe que unifica los 4 reclamos, donde, para resumir groseramente, le da la razón a Australia y encuentra que no hay una violación del ADPIC. Y acá hay otro detalle, que es que Cuba e Indonesia no deciden apelar este informe, con lo cual el informe del reclamo de Cuba e Indonesia fue adoptado por el órgano de solución de diferencias de la OMC, mientras que Honduras y República Dominicana sí han decidido apelar y el caso está ahora a cargo del órgano de apelación. Con lo cual esto abre la puerta a una posibilidad que bueno, lo hablamos con Valentina el otro día y parece bueno, no sé, un callejón sin salida. La posibilidad concreta de que el órgano de apelación cambie la decisión del grupo especial y decía que Australia sí violó el acuerdo de ADPIC con sus medidas de empaquetado genérico. Esto traería una consecuencia, o sea, la implicancia concreta de esta posibilidad es que la misma medida de Australia sea considerada por la misma OMC acorde al ADPIC y violatoria del ADPIC, ya que tanto el informe del grupo especial fue adoptado y el informe del órgano de apelación sería adoptado por el órgano de solución de diferencias, y esto solo en el marco de la OMC. Entonces, si combinamos todas estas posibilidades, se abre un abanico mucho más amplio de posibles contradicciones entre un tribunal arbitral que pueda decidir que una medida constituye una expropiación, pero que la OMC considere que es acorde a las normas multilaterales, o una Corte Suprema Nacional que decida que la medida es legítima, pero un tribunal arbitral decida que constituye una expropiación. Bueno, podemos pensar todas las posibilidades que se nos ocurran, pero el punto es que la proliferación de estos foros jurisdiccionales que responden a distintas normas sustantivas abre la posibilidad a que un Estado reciba reclamos contra políticas públicas que puedan afectar derechos de propiedad intelectual en derecho local, en derecho de inversiones, en derecho de la OMC, y esto sin mencionar reclamos que se refieren a otras normas de la OMC que no sean del ADPIC, porque de hecho en los reclamos contra Australia también se alegan violaciones del acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio, porque se refiere al etiquetado, y puede haber reclamos sobre acceso a mercado, sobre otras barreras pararancelarias, y el principal punto de mi incipiente investigación es que esta solución claramente, bueno, esto no es una solución, esta situación claramente es muy problemática, y la literatura, como saben, la literatura sobre derecho a inversiones es mucho más proliferada que la de otros temas de comercio internacional, y estos casos dieron lugar a una batería de producciones académicas, y hay algunas propuestas concretas sobre la mesa, pero al día de hoy son solo académicas, y una de las principales es
la interpretación sistémica que incluso la Corte Internacional de Justicia ha llevado a cabo, amparada en el artículo 31.3c de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que indica que las cláusulas de un tratado tienen que ser interpretadas a la luz de otras normas aplicables entre las partes, con lo cual una interpretación sistémica, como la llama la Corte, permitiría que un organismo o un cuerpo jurisdiccional pueda salir del tratado sobre el que tiene competencia exclusiva y pueda ver cuáles son las otras normas que regulan las relaciones jurídicas entre las partes, porque incluso la literatura sobre estos casos de inversiones específicamente analizan la posibilidad de que un tribunal de inversiones pueda decidir que un Estado no cumplió sus compromisos ante la OMC. De hecho, muchos tratados de inversión contienen cláusulas donde se hace referencia a medidas llevadas a cabo en conformidad con los estándares de la OMC. Entonces, un tribunal podría decidir que un Estado no cumplió sus compromisos bajo la ADPIC. Y eso en la versión más pesimista. En la versión más optimista, el tribunal se abstendría de laudar sobre ese tema. Otras propuestas de la literatura son que cuando un tribunal se encuentre ante una situación así que pueda tener implicancias sobre otras normas que escapan a su ámbito de competencia, el tribunal se abstenga de decidir sobre ese tema. Pero bueno, al mismo tiempo esto perpetúa la fragmentación porque el tribunal estaría decidiendo sobre un ámbito cada vez más restringido. Mi principal conclusión es que tiene que haber mecanismos de interpretación que permitan salir de esta encrucijada o encrucijada potencial y que veremos qué pasa en la OMC, porque, bueno, quizás la parálisis del órgano de apelación, y esto da para otro panel, no llegue nunca a decidir el caso y bueno, y quede firme el informe del grupo especial, pero veremos. Bueno, muchas gracias, espero que estén justo aquí. Bueno, muchísimas gracias a todos los expositores. Yo sé que ahí afuera ya son las 11, preparado un coffee break, pero por ahí tenemos 1 o 2 minutos para hacer una vuelta más por el panel. Yo sé que Sol está recibiendo las preguntas de la gente que está participando por streaming. Y abrimos también al panel, a los participantes si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Yo tengo particularmente un comentario mientras todos piensan. Las 3 presentaciones me dispararon pensamientos distintos. La de Leandro obviamente me dejó pensando en las maneras de operacionalizar este gran problema que tenemos, la distribución de beneficios. Ese último tema que vos tocaste sobre las legislaciones domésticas antes de inclusive de pensar en la legislación internacional, ¿no? Porque uno puede pensar, yo particularmente por mi propia trayectoria y formación tiendo a pensar siempre en internacional, pero vos trajiste muy bien a cuenta el ámbito nacional y entonces me quedó realmente como un interrogante y podemos volver sobre eso, el término de el problema de los conocimientos tradicionales, ¿no? Que están mencionados en los tratados internacionales. Hay mucha presión por seguir incluyendo en los TLCs cuestiones de protección de los conocimientos tradicionales. Y yo pensaba hasta qué punto podemos seguir, trabajando o explorando normas internacionales cuando aún nosotros en la Argentina, en términos de políticas públicas, no tenemos una política pública y menos a una norma que la refleje en relación a los conocimientos tradicionales en particular. Entonces, por ahí te quería pedir alguna pequeña opinión en eso. Fernando fue extremadamente provocador, porque casi lo que yo entendí de tu exposición fue que el tratado se quedó viejo en algún sentido para regular
una realidad que es mucho más dinámica. Algo así como, bueno, cuando eran patrimonio común de la humanidad, lo depredaban todos, lo usaban todos, era extremadamente injusto para aquellos que realmente habían, por omisión o por acción, preservado esa biodiversidad. Pero la atribución de soberanía que hace el CBD con ese entusiasmo que genera, bueno, ahora sí, ahora que son nuestros, nosotros los vamos a ver, pareciera que es como me dieron una norma que no puedo operacionalizar porque la realidad me pasó por encima y eso tal vez ya en la práctica no tenga importancia, algo así como hacemos un derecho de autor en el año 95 y en el año 97 aparece Internet. Y entonces estamos de vuelta, ¿no? Es tremendo. Entonces quería preguntarte si eso es realmente algo nodal en tu reflexión esa, o es simplemente que yo lo interpreté así. Y para Julián, en relación al final, Julián, sobre todo de tu exposición, esto es una apreciación personal mía y yo lo que te voy a preguntar es cómo lo ves vos, ¿no? Vos dijiste en un momento de tu exposición, bueno, la Corte Internacional de Justicia ha sugerido que la manera de que lidiemos con esta fragmentación es la interpretación. Es que cuando van a interpretar un tratado internacional, le hace el ADPIC, utilicen esta regla del 31.3c que les permite utilizar otros tratados, otras normas para interpretar y entonces pueden ampliar un poco más su mirada y no andar interpretando con el 27.3b. Ahora, mi objeción a la Corte Internacional, y eso es lo que yo te pregunto así, cómo es tu visión sobre el asunto, es que cuando vos le das a cada foro esa libertad de interpretación, no es que se la das, la tienen, porque el artículo 31 les dice a los foros, usted puede interpretar por el texto, por el objetivo del tratado o por la intención de las partes, 31, sin jerarquía, puede usar cualquiera de los tres métodos de interpretación. Cuando vos le das esa libertad a los foros ¿qué hacen? Replican su propia cultura legal. Entonces vos tenés un foro de derechos humanos que hace uso extensivo de utilizar otras normas y te interpreta con principios pro hombre, siempre a favor del hombre, ¿no? Y tenés foro como la OMC, que tenés las 30 primeras páginas de cada fallo para interpretar qué quiere decir gravamen. Gravamen, del latín gravamus, que significa imposición, carga, ¿no? Variable, que varía. Se tienen con la interpretación textual y no se mueven del texto del GATS o del latín ni con orden del juez. Entonces, es mi impresión, pero digo, eso es una opinión que te pido, si realmente cuando le das al foro, el foro es capaz de ampliar su ventana y salir a buscar esas reglas que están allá afuera. Entonces, para ese caso, en términos de políticas públicas, para eso yo prefiero una declaración de Doha, que le diga a los paneles, escúcheme usted, a mí me interprete el ARTIC como que no puede obstruir la salud pública. Yo confío más en... Vos me dirás, bueno, Valentina, pero anda a negociar otra declaración de Doha. Bueno, así es el mundo real. Pero entonces lo que quería saber es, en base a lo que vos estás viendo ahora de los diferentes foros donde vos participás, tanto en negociaciones, solución de controversias y lo que vos estudias, si vos, ¿cómo es tu apreciación en relación a lo que hacen los foros cuando la Corte le dice, bueno, abra la interpretación o la posibilidad más política de que los países logren estas interpretaciones? Entonces, si les parece, hacemos una ronda entre los tres. ¿Querés agregar esa consulta también? Dale, así hacemos una sola ronda entre los tres participantes. Sí. Hola. Hola. Es el día, es así. Bueno, acá la consulta es para Fernando Ardila. Dice la participante, entendemos que el estado actual de la técnica de domesticación puede implicar el uso de información genética secuenciada a partir de recursos genéticos que estaban bajo dominio de un estado, pero sin la necesidad de acceder al recurso físico. Como el acceso a la información se realiza desde bancos de información, que en su mayoría son gestionados desde Estados Unidos o la Unión Europea, o sea, sin la firma de acuerdos de transferencia de material con el Estado que tiene el dominio del recurso, ¿están regulando el acceso a esa información?
Al menos si este es con fines comerciales, se está discutiendo internacionalmente la regulación del acceso a esta información genética en el marco del CDB. ¿Cómo era el nombre de la persona que... Bueno, primero... Primero quiero comentar sobre la lectura que hizo Valentina de mi presentación, y esa lectura coincide con el objetivo que tenía yo cuando armé la presentación, porque es lo que es mi genuina visión, es una de las posibles miradas y es una mirada que yo identifico como importante, entre otras. A ver ahí. Y si tengo un minuto, entonces puedo enriquecer un poco el contexto del momento en cuanto se redacta y luego se firma el CBD. Eran momentos que, entre otras cosas, por ejemplo, ya estaba madurando la tecnología de transgénesis vegetal y animal, y era inminente ya su llegada al mercado. Ustedes pueden saber que esta tecnología lo que hace uso es de genes de otras especies, los que son transferidos a la especie de interés, el animal o el cultivo, por ejemplo, que sea de interés, y se hace funcionar ese transgen, ese gen ectópico, ese gen externo, en un contexto entonces deseado. Eso abrevó en esta idea que yo antes trataba de bosquejar en cuanto a la aspiración de muchos firmantes provenientes de fundamentalmente países megadiversos, en que el disponer de una batería de genes en su biodiversidad los iba a hacer negociar desde una posición de mayor fortaleza, porque la tecnología que venía hacía uso, y efectivamente fue así, y hoy vemos el peso específico que tiene ya en el mercado, hace uso de esa posibilidad, de tomar genes, por ejemplo, de la biodiversidad y hacerlos funcionar en cultivos o en animales, en vacunos, etcétera, ¿no? Ya son todos productos comerciales. Sin embargo, esa tecnología, digamos, ya empieza a ceder espacio en función de las nuevas tecnologías que yo intenté bosquejar en el último slide, en donde, como recogió Valentina, ya la capacidad tecnológica de sintetizar genes a partir de una profusa información que hemos conseguido a lo largo de más de 2 décadas, nos permite ya entender el juego y poder sintetizar a partir de las funciones que hemos aprendido que lleva a cabo el ADN en tantas especies posibles. Es otro paradigma. Y desde ese conocimiento es que ya hay productos comerciales que tienen que son resultantes de la aplicación de este conocimiento. O sea, no es necesario introducir genes. Ya con pequeños cambios que se consiguen por fuera de aquel proceso de transgénesis, ya podemos cambiar funciones, cambiar características de plantas y de animales, sin necesidad de contar con aquel fragmento de gen de la biodiversidad. Esto ya es una realidad comercial, realidad comercial que se alimenta a partir de la información recabada anteriormente y que se sigue recabando de la biodiversidad. Pero no concretamente un gen, sino la información genérica integrada a lo largo de los años. Con lo cual, claramente aquella aspiración, decíamos, de poder monetizar el recurso genético se pone en compromiso, y es un ejemplo de que nos acercaba Ana en su pregunta también. El hecho de que se pueda traslocar una información, una secuencia de ADN de un país a otro,
por supuesto sin pasar en nuestro caso por ambiente, porque puede ir por internet o puede ir, pone en crisis una letra que, como decía Valentina, tiene más de 25 años y no estaba preparado para esto. Y por supuesto que debería, yo no digo que el estado actual de las cosas que yo refería, de muy poquitos casos de accesos que efectivamente hayan terminado una distribución equitativa de los beneficios derivados de su utilización, tengan que ver con esto, ni mucho menos. Ha sido por una incapacidad posiblemente de los estados firmantes en construir la normativa o en los casos que se construyeron y no fuera operativa, construir una operativa que tenga una lectura más adecuada con la realidad. Tal vez por ahí haya venido. Pero el tiempo pasó y la tecnología continúa avanzando y es necesario este tipo de provocaciones, tal vez para que adecuemos cualquier aspiración a la realidad. Si no nos quedamos, como decíamos, en aquella ficción, en algo cercano a una ficción, es más, diría, es algo cercano a lo ficcioso más que a lo ficticio. Porque también muchas veces uno puede detectar que se participa de algo que se ve que cuesta encontrar la salida. Y se participa porque el mandato instalado, aquella aspiración a que yo me refería, es tan fuerte que es muy difícil para el funcionario correrse de ese vector. ¿Ah? Situaciones como las que Ana describía en su consulta se verifican, es cierto. Y la norma imperante no las tiene en cuenta, más allá que este tema es tema de trabajo de los equipos técnicos, incluso del CBD. Y uno aspiraría que esto sea tomado en consideración y la norma entonces evolucione, al menos con el paso que las tecnologías vinculadas siguen, ¿no? Hola. Bueno, para hacer una aproximación a tu pregunta, Valentina, la cuestión de los conocimientos tradicionales y las comunidades locales y los pueblos indígenas. Es interesante la cuestión porque, bueno, primero acordarnos que parte del protocolo de Nagoya intentaba de alguna manera catapultar, sí, no solo la cuestión del acceso y la participación, sí, que mencionaba el CDB, sino que además, o sea, la cuestión particular del 8J, ¿no? Que era, claro, darle lugar a los conocimientos tradicionales, ¿sí? De los pueblos indígenas o las comunidades locales. Ahora bien, se encuentra que ha presentado ciertos escollos esa cuestión. ¿Cuáles fueron los escollos? Bueno, primero que no en todos los países hay comunidades indígenas que se identifiquen y que tengan cierta personería. Es más, dentro de las propias comunidades no se reconocen entre ellos mismos y tienen dificultad para que el que se reconoce como cacique o el que se arroga la facultad de decidir por sobre los demás esté legitimado con el resto. Entonces, según lo que se observa en la doctrina o lo que se lee, o sea, entre ellos mismos tienen la dificultad de ponerse de acuerdo, de legitimar la palabra del que va a dar o no, o un acceso o un conocimiento. Ahora bien, es una complicación esa, porque divide y reinarás, y de alguna manera, si nadie puede decir nada, todos pueden decir todo también, ¿no? Porque no hay una persona que se arrogue la facultad de decir o no decir, y si no hay nada, o sea, el resto también tiene la facultad de decir o no decir, cosa que genera cierta suspicacia y controversia, ¿no? Porque la información puede salir igual, aunque uno no quiera. Ahora, encima está la cuestión de que realmente el conocimiento tradicional, ¿sí?, de las comunidades locales no se le puede restar importancia, porque en muchas ocasiones forma parte del punto de partida de investigaciones científicas, ¿sí?, mucho más acompañadas por procesos tecnológicos de relevancia, que de alguna manera terminan por no solamente dar un resultado claro al conocimiento tradicional, sino por terminarlo en un producto recontra comercializable, o sea, y efectivo en el mercado. Entonces se sabe que, o sea, que muchos de los productos que terminan siendo por ahí medicinales, o sea, tienen punto de partida, o ese conocimiento para saber
yo investigador, ¿en qué uso le voy a dar a esa investigación, a ese recurso? O sea, termina partiendo de la señora que viene y me dice, no, esto sirve para la tos, esto sirve para el resfrío, esto sirve... Entonces ya tengo de alguna manera orientado por dónde voy a hacer la investigación. Entonces de alguna manera habría que encontrarle cierta coyuntura para poder darle entidad. Hay otra dificultad también. Se sabe que en algunos países donde por ahí sí existe cierta personería jurídica para las comunidades locales, tienen la complicación de que ellos mismos, a nivel interno, consideran que sus conocimientos son sagrados y que por lo tanto no los pueden dar a conocer. Y ahí ya se pone más empantanado el asunto, porque de alguna manera estaríamos como contraponiéndonos a los mismos principios del derecho de propiedad intelectual, en donde uno, para tener el monopolio exclusivo de un conocimiento, está obligado a darlo a conocer. Porque, o sea, al fin y al cabo, para obtener una patente en M18 hay que publicarla, para tener un derecho obtentor en el ámbito de semillas hay que dar a conocimiento. O sea, uno tiene que sí, para obtener el monopolio exclusivo de algo, por un plazo perentorio de tiempo, está obligado a dar a conocer ese conocimiento. Entonces, si la comunidad no quiere dar a conocer el conocimiento porque es un conocimiento sagrado, ¿cómo podríamos estar protegiendo algo que no se puede dar a conocer? Y al mismo tiempo, si no estaríamos socavando los principios mismos del derecho de propiedad intelectual. Entonces, eso de alguna manera implicaría también otro escollo. Y finalmente, en cuanto a lo que interpreté, en cuanto a la distribución de beneficios, yo creo que ese es el método más innovador que debemos encontrar. Yo entiendo que si nosotros nos ponemos a tratar de regular taxativamente la letra de todos los instrumentos internacionales, vamos a quedar virtualmente empantanados. ¿Por qué? Porque, o sea, no tenemos que olvidarnos de que son instrumentos que se han incorporado con posterioridad al desarrollo de muchos mercados, de muchos derechos adquiridos, ¿sí?, por el paso del tiempo, primero en el tiempo y primero en el derecho, es una máxima jurídica de antaño. Entonces, si vamos a llegar con una mecánica de choque, creo que va a resultar más complicada su implementación que si intentamos algún tipo de método progresivo. El acceso, claramente, sí, para obtener el consentimiento fundamentado previo, para tener conocimiento, no solamente del recurso que se lleva, sino del recurso que hay. No vaya a ser cosa que un investigador me venga a pedir acceso a un recurso que yo, como entidad provincial, estatal, no sabía que lo tenía. Entonces sí, para poder identificarlo, sí, para poder ponerlo en un acuerdo de transferencia de material. Ahora, la distribución de beneficios y el conocimiento tradicional también asociado. Dar a cada cual lo que corresponde, otra máxima jurídica. Tratar de alguna manera de determinar qué porcentajes va a ir a cada uno de esa distribución de beneficios. Y si esa distribución de beneficios va a ser monetaria, vamos a dividir del 100% el 10 para el conocimiento tradicional, el 20 para el acceso que me da la provincia y el resto para el operador que desarrolló el producto. Vamos a poner un número tangible en la mesa y decidir y negociar en base a ese número, o si lo vamos a seguir dejando en una nebulosa en donde cada cual arregla bilateralmente, lo que termina llevando a ¿qué? Termina llevando al mejor arreglo, no al arreglo que conviene quizás, ¿no? Quizás vos me ofreces esto, pero Fernando me ofrece una mejor cosa, entonces en vez de ir con vos voy con Fernando. Y al fin y al cabo no sabemos si de eso se desarrolló lo que debería haberse desarrollado. Entonces, lo mejor para la distribución de beneficios, yo sostengo que debería ser dar a cada cual lo que corresponde en el porcentaje que corresponda. Y si se puede, en la parte que va al Estado, que forme un fondo, ¿sí?, fideicomisado, como quieren, donde participa el Estado y el sector privado, para promocionar no solamente actividades de conservación, sino también actividades que tiendan a la investigación y el desarrollo de nuevos productos, de nuevos procesos que utilicen recursos genéticos. Muchas gracias. Bueno, voy a ser breve. La pregunta es si los foros pueden salir a buscar afuera o si son demasiado víctimas de su propia cultura legal. Creo que eso apunta también a cuáles son las comunidades epistémicas en cada foro jurisdiccional que aplica derecho internacional y justamente en el ámbito de inversiones
hay una combinación extraña entre gente que viene del derecho comercial, gente que viene del derecho administrativo y gente que viene del derecho internacional. Y no, yo creo que comparto tu preocupación, creo que el tema de la interpretación sistémica no es una solución sistémica, es una propuesta concreta para encarar problemas concretos que ya están afuera, con tratados que ya están en vigor y con conflictos que pueden surgir bajo esos tratados. Pero justamente lo que dicen los que escriben desde el punto de vista del derecho a inversiones mejor dicho, los que escriben desde la propiedad intelectual, escriben con un gran miedo de que los árbitros de inversiones analicen si violaron el TRIPS o no. Justamente ellos son los que más proponen que se abstengan. Y sí, creo que en un mundo ideal podríamos aspirar a tener un sistema muy organizado, con normas producidas en forma centralizada, pero bueno, justo en el ámbito de inversiones nos da ejemplos de que los estados no todos desean eso. Las discusiones sobre, por ejemplo, creaciones de cortes multilaterales de inversiones, vemos las oposiciones de los estados tienen que ver justamente, ven más grande el riesgo de que una corte adopte una interpretación contraria al Estado, claro. Y de hecho, en el caso de Argentina, con todos los casos que tuvimos como demandados, justamente que no haya un criterio unificado de interpretación de determinadas cláusulas permitió que Argentina gane algunos casos y, claro, y esto además se refleja en el enfoque que le dan los estados a la negociación de nuevos tratados. Vemos que a raíz de estas controversias que ya tuvieron lugar, hay nuevas redacciones de cláusulas de TBIs en lo que refiere a propiedad intelectual para evitar que haya reclamos de este tipo. Y un caso que no mencioné es uno que tuvo Canadá, que se llama Eli Lilly, que es un arbitraje bajo el NAFTA, o lo que queda del NAFTA, donde se cuestiona la revocación de una patente en una corte doméstica y Canadá en nuevas negociaciones de tratados de inversión está incluyendo una cláusula donde aclara específicamente que la determinación del alcance de derechos de propiedad intelectual será hecha exclusivamente por cortes domésticas. Con lo cual quiere evitar, claro, que vuelva a pasar casos así. Así que bueno, creo que el enfoque es en la elaboración de normas, tienen un potencial sistémico más grande que en la interpretación por los árbitros. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Tenemos un coffee break esperándonos, así que, bueno, allá vamos. Muchas gracias de nuevo.